cuenta la crisis espiritual que la iglesia está enfrentando. Más que venir a una iglesia, más que vestir bonito, más que decir soy cristiano, necesitamos establecer una relación con Dios en el secreto. Necesitamos entender que Cristo nos llama en el secreto. Gloria a Dios. Jesucristo dijo en el libro de Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino dijo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesucristo dijo: muchos me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Cuál es la respuesta que Cristo le da? Nunca los conocí. No tenían una intimidad con Dios. Mi amado hermano, la iglesia ha perdido su intimidad. A veces tenemos una apariencia, venimos a la iglesia, pero no tenemos una vida de intimidad con Dios. Gloria sea al Señor. Verdad, más que vestir bonito, más que decir soy cristiano. ¿Sabe dónde la iglesia está débil? En su poca relación con Dios. Amado hermano, la iglesia está tan desconectada de Dios. Gloria sea al Señor, como dice una alabanza, amén, que parecemos un caracol, pero solo está el puro caparazón. Pero dentro de ese caparazón ya no hay nada. Gloria a Dios. Mi amado hermano, lo que la iglesia está experimentando es una sequedad espiritual. Y Dios levanta a Samuel en respuesta. ¿Por qué? Porque había un líder que había perdido el hambre por Dios. Había un líder que ya no le interesaba a Dios. Y mire lo que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Cuando yo leí esta escritura, me puedo dar cuenta el hambre que tenía Samuel por ministrarle a Dios. Él le ministraba a Dios. Elías no le estaba ministrando a la presencia. Elías le estaba ministrando a los hombres. Sabía recibir la carne, sabía ocuparse del templo, pero no sabía cómo tener una intimidad con Dios. Y eso es lo que está viviendo la iglesia. Sabemos, gloria a Dios, venir a la iglesia. Sabemos barrer, sabemos decir yo soy cristiano, pero no sabemos ministrarle a Dios. Señor, gloria a Dios, estaba cerca. Se murió el diablo, aleluya, gloria a Dios. Mira la crisis. Y esto es algo que me puso a pensar. Dice: y la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué la palabra de Dios escaseaba? El escritor está dando a entender que había poca relación entre Dios y el hombre. Porque si hay algo que el diablo quiere cortar, es nuestra relación con Dios. El hombre fue creado desde el principio de la creación para tener relación con su creador. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la Biblia dice que Dios hablaba con ellos y ellos hablaban con Dios. Es decir, que desde el principio uno de los anhelos de Dios es que el hombre tenga relación con Él. Pero Elí, mi amado hermano, ya había perdido su relación con Dios. Por eso ya Dios no le estaba hablando, ya Dios no se estaba manifestando. Lo que había era una sequedad espiritual. Lo que había era una rutina sacerdotal. Cuando la presencia de Dios, mi amado hermano, nos alejamos de ella, los cultos son rutinarios, los cultos son programados. Pero donde está el Espíritu Santo de Dios, el culto comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh santo, aleluya. Gracias, Señor. Y esta es una palabra, amado hermano. Dios le interesaba mandar un mensaje a su pueblo, pero necesitaba un oído que lo escuchara y alguien que hablara el mensaje para hablarle a aquella nación, para hablarle a Elí. Dios está buscando uno en este tiempo para que lleve un mensaje al perdido, para que lleve un mensaje a la mujer de la mala vida, para que lleve un mensaje al homosexual. Dios va a levantar a alguien en medio de la crisis, al igual como Dios levantó al profeta Samuel. Aleluya. Cuando yo necesitaba esta palabra, amado hermano, Dios comienza a hablarle a Samuel. Mira a quién Dios le habla. Le habla a Samuel. ¿Por qué? Porque el único que le está ministrando a Dios, el único que tiene hambre por Dios, que está cerca del arca, es Samuel. El único, mi amado hermano, que va a ser usado por Dios es aquel que tiene hambre por la presencia de Dios. Aleluya. La Biblia dice, mire lo que sigue diciendo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Mira el peligro que hay cuando el hombre corta la relación con Dios. Comienza a escasear la palabra, Dios deja de hablar, comienzan a dejar de ver visiones. ¿Por qué? Porque donde no hay palabra todo se muere. Jesús dijo en San Juan 6:63: mis palabras son espíritu y son vida. Donde no hay palabra no hay vida. Donde no hay palabra hay tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra es luz para nuestra vida. La palabra que direcciona, la palabra que guía, la palabra que
gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Los tiempos que se vivían en los tiempos de Samuel eran tiempos críticos. La Biblia dice, gloria sea al Señor, que pocas veces Dios estaba hablando. Mire lo que sigue diciendo el 2. Aconteció, dice, un día estando Elí, dice, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Gloria sea al Señor. Cuando usted medita en esta palabra, se da cuenta. La Biblia dice que quien está en el templo es Samuel. Quien está ministrándole a Dios es Samuel. Quien está cerca del arca es Samuel. Por eso la Biblia clara dice, Elí estaba en su aposento. Él ya no le interesaba a Dios. Él ya no quería tener comunión con Dios. El único joven que estaba hambriento era Samuel. Aunque no te conozco, pero tengo hambre. Estoy cerca donde tú hablas. Estoy cerca donde hay voz de Dios. Estoy cerca donde tú me vas a hablar. Estoy cerca donde tú respondes. Estoy cerca donde tú me puedes usar. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, Elí estaba en su aposento. Mire cómo Elí había perdido el hambre por Dios. Había perdido el interés por estar cerca de la presencia. Escuche bien, Samuel comenzó a oír la voz de Dios. Podemos estar en el mismo lugar. Otros pueden estar escuchando a Dios y nosotros no. Samuel estaba escuchando a Dios en el templo. ¿Por qué? Porque Samuel tenía esa hambre y esa pasión por Dios. Y Dios comienza, escuche bien, a llamar a Samuel. Y esta es una palabra que el Espíritu Santo me puso a pensar. Cuando usted medita la sequedad, el silencio espiritual que se estaba viviendo en los días de Elí, si nos vamos al capítulo 2, versículo 12, nos enseña cuál era la razón por lo que se estaba viviendo en los tiempos de Elí. Había pecado. Si hay algo que trae el pecado, es sequedad espiritual. El pecado aleja al hombre con Dios. El pecado corta tu relación con Dios. El pecado hace que Dios se aleje. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Escrito está, ser santo, dice Dios, porque yo soy santo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios comienza a hablarle a Samuel. Dios quería usar a alguien, pero necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a escucharlo. Porque Dios miraba que Elí ya no le estaba ministrando. Elí, gloria sea al Señor, había perdido el hambre por Dios. Amado hermano, lo que se vivió en los tiempos de Elí, vive Jehová en cuya presencia estoy, que se está viviendo en muchas iglesias. Hay sequedad espiritual, hay hombres, hay mujeres de Dios, hay miembros que han perdido el hambre por la presencia de Dios, han perdido esa relación con Dios. Por eso nos estamos secando, por eso no nos pone Dios, por eso no hayamos sentido el evangelio. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Y Dios comienza a hablarle a Samuel. Porque Dios, escuche bien, Samuel dice la Biblia que no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, que Dios nunca le había hablado a Samuel. Mas sin embargo, cuando Dios mira el interés de Samuel, el hambre por Samuel, Dios dijo, le voy a hablar a este que está cerca. ¿Por qué? Porque le estaba ministrando. Necesitamos ministrarle a Dios para que Dios nos ministre a nosotros. El primer llamado es ministrarle a Dios. Cuando tú le adoras, estás ministrando a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando oras, le estás ministrando a Dios. Cuando lees la Biblia, le estás ministrando a Dios. Cuando vas a la iglesia, le estás ministrando a Dios. Necesitamos, amados hermanos, ministrarle a Dios. Aleluya. Dios era un joven, pero era un joven hambriento. Dice la Biblia que Samuel miraba la conducta de los hijos de Elí, pero ¿sabe qué? Samuel se mantuvo íntegro. Samuel no permitió que la sequedad espiritual lo contaminara. Samuel no permitió que la influencia de los hijos de Elí lo terminaran corrompiendo. Necesitamos, amados hermanos, mantenernos íntegros como Daniel. Gloria a Dios, propuso en su corazón no contaminarse. No contamines tu corazón. Mantente creyendo. Aunque otros se dañen, tú no te dañes. Aunque otros se vayan, tú quédate sirviéndole a Dios como Samuel. No nos dañemos, gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Este día, amado hermano, había un problema. Estaba dormido espiritualmente. Y aunque Dios quería hablarle a Elí, no podía. ¿Sabe por qué? Porque había pecado en la familia de Elí. La Biblia dice que los hijos de Elí habían pervertido, gloria a Dios, todas las ofrendas. Ellos las agarraban y amén, estaban abusando de las ofrendas de Dios.
Ellos agarraban lo mejor, menospreciaban las ofrendas, se acostaban, dice la Biblia, con las mujeres en el templo. Mira el pecado que había en este pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre comienza a darle la espalda a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo medito en esta palabra, Dios comienza a hablarle a Samuel. Gloria a Dios. Y Elí estaba tan dormido espiritualmente que Samuel viene y le dice: heme aquí. Samuel dice: yo no te he llamado. Samuel estaba tan ciego, Elí estaba tan ciego que no podía discernir que Dios le estaba hablando, que Dios quería mandarle un mensaje. Porque mire, le voy a decir algo: Samuel no conocía la voz de Dios, pero igualmente Dios no solamente quiere despertar o hablarle a Elí, sino que también quiere usar a Samuel. Y al mismo tiempo Dios le está hablando a Samuel, pero está despertando a Elí. ¿Por qué? Samuel no sabe discernir la voz de Dios, pero Elí no escucha la voz de Dios, pero Elí sabe cómo Dios habla. A veces Dios va a usar a alguien para despertarte, para que tú necesites entender que Dios te está llamando. Aleluya, gloria a Dios. Elí comenzó a ser despertado. Mire, Dios hace hasta lo último para que el hombre no se pierda. Dios comienza a usar. Dios le pudo haber dicho a Samuel: yo soy Jehová. Pero por alguna de las razones, Dios quiere, por medio de Samuel, Dios quiere despertar a Elí, para que Elí entendiera que Dios lo estaba llamando. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Elí? Si Jehová te vuelve a llamar, dile: habla que tu siervo oye, ve y acuéstate. Mire, Elí estaba tan muerto espiritualmente que a pesar de que Samuel reconoce de último que Dios le está hablando, él ni siquiera le dice: yo quiero ir contigo. ¿Sabe qué? Elí ya no le interesaba la voz de Dios. Un hombre hambriento hubiera sido le dicho: yo quiero escuchar contigo la voz de Dios, yo quiero estar contigo. Dios quería acercar a Elí por medio de Samuel a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Hoy Dios quiere que vuelvas a establecer tu relación con Dios, para que la sequedad espiritual tiene que irse. Se tiene que levantar en Samuel para que te despiertes, para que te alinees al propósito que Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. Dios quería establecer otra vez esa comunión con Elí, pero había un problema. Elí había perdido ese anhelo, esa pasión por Dios. Y a veces Dios, mi amado hermano, Dios tiene que usar a alguien para sacudirnos y hacernos entender que nos está llamando. Gloria a Dios. Cuando usted medita en la Escritura, se da cuenta que el pecado trae sequedad espiritual. El pecado, mi amado hermano, trae ese estancamiento espiritual. Como en los días de Elí, así la iglesia está viviendo. Una iglesia que ha perdido su relación con Dios. Pero ¿sabe qué? En medio de la crisis, bíblicamente, Dios siempre ha levantado hombres y mujeres para que despierten a su pueblo, para que despierten a la iglesia, para que despierten y vuelvan a establecer esa comunión con Dios. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, necesitamos volver a establecer esa relación con Dios. Gloria a Dios. Medito cómo está la iglesia. El área más débil es su relación con Dios. Hermano, la mayoría de la iglesia está distraída. Habemos muchas personas que tenemos tiempo para todo, pero menos para orar, menos para leer la Biblia. Mire, el diablo ha ganado ventaja por medio, gloria sea al Señor, de la distracción. El mundo entero está distraído, gloria a Dios, por medio de la ciencia. ¿Por qué? Porque el diablo nos va a ir secando poco a poco. Amado hermano, la distracción es tan peligrosa que te puede desconectar del propósito de Dios. Cuando tú te distraes, ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para leer la Biblia. Y poco a poco hay cosas que aparentemente no son pecados, pero te están secando, te están robando el tiempo con Dios. Ya no oras como orabas antes, ya no lees la Biblia como la leías antes, porque hay sequedad espiritual, te ha desconectado. El diablo sabe, amado hermano, que una persona que se desconecta de Dios va a comenzar a secarse, va a comenzar a estancarse. Cuando hay sequedad espiritual, ya no hay gozo. Cuando hay sequedad espiritual, se pierde la pasión. Cuando hay sequedad espiritual, entra el conformismo. No hay hambre por la presencia de Dios. Cuando hay sequedad espiritual, entra la depresión, entra la ansiedad. ¿Por qué? Necesitamos iglesia. Volver otra vez al principio. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, Jesús. ¿Cómo usted puede ver que hay sequedad espiritual en una persona? No tiene gozo,
No pierde la relación con Dios, no va a crecer, se va a estancar, lo debilita. Gloria a Dios, no le deja crecer, lo mantiene conforme, lo mantiene estancado, lo mantiene muerto espiritualmente. Un cristiano, amado hermano, que pierde su relación con Dios no puede crecer. Hoy la iglesia no está creciendo. ¿Cuál es la respuesta? Ha perdido la relación con Dios. Gloria al tiempo que le da a Dios. Vuelve a ese tiempo de oración, vuelve a ese tiempo con Dios, vuelve a ese tiempo a leer la palabra. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Necesitamos, amados hermanos, entender que Dios quiere una iglesia, gloria a Dios, que vuelva otra vez a la fuente de agua viva. La Biblia dice que Israel hizo dos males: dejaron a Dios, acabaron cisternas rotas que no retenían agua. Gloria sea al Señor. Todo el que se aleja de Dios, el que corta la relación con su Creador, comienza a hacer cisternas rotas, comienza a alimentarse de este mundo. Mire, yo le decía al Señor: Señor, si todo lo que yo necesito, tú lo tienes, no permita que nada de este mundo me llene. Lléname por completo, llena mi alma, llena mi espíritu, llena mi mente, llena mi corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que tú necesitas, Dios lo tiene. Pero cuando tú no entiendes, lo buscas en el mundo, lo buscas en la droga, lo buscas en las discotecas. ¿Por qué? Porque has perdido tu relación con Dios. Un cristiano, amado hermano, que pierde su relación con Dios, comienza a alimentarse de cisternas, comienza a crear cisternas rotas que no retienen agua. Amado hermano, necesitamos volver nuevamente a hombres que vuelvan a tener esa pasión por Dios. El diablo a la iglesia la ha querido detener. Necesitamos que se vuelvan a levantar hombres como Samuel, como Elías, hombres que tengan esa pasión por la oración, hombres que vuelvan a tener ese anhelo por Dios. Aleluya. El área donde la iglesia está flaqueando es en su comunión con Dios. En la oración, la iglesia ha perdido su vida de oración. Cuando el rey Acab comenzó a hacer lo malo, comenzó a hacer imágenes, aquella mujer Jezabel comenzó a inclinar al mal. La Biblia dice que Dios comenzó a cerrar los cielos. Levanta un profeta llamado Elías, le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. ¿Por qué? Porque había pecado, había idolatría. Mi amado hermano, el pecado trae sequedad espiritual. El pecado, gloria a Dios, te paraliza. El pecado te desvía del propósito de Dios. El pecado hace que Dios cierre los cielos. El pecado hace que Dios se aleje de ti. Ese tiempo que estaba viviendo acá, ¿sabe por qué había sequía en el pueblo? Porque había idolatría, había pecado. Y Dios levanta un hombre llamado Elías para que le profetice a aquel rey que no va a haber lluvia. ¿Por qué? Porque había, gloria a Dios, había pecado. El pecado, amados hermanos, iglesia, no se estanca. El pecado, dice la Biblia, Isaías 59, dice que el pecado es como una barrera. El pecado hace división entre Dios y los hombres. El pecado no te deja avanzar, mi amado hermano. Necesitamos entender que necesitamos volver nuevamente a la presencia de Dios. Necesitamos otra vez, gloria sea al Señor, volver a clamar como Elías, que era un hombre, gloria a Dios, sujeto a pasiones, pero comenzó a orar y la lluvia comenzó a descender sobre aquella nación. 3 años y medio no había lluvia, pero de pronto se levantó un hombre en medio de la crisis, en medio de la sequedad espiritual. Comenzó a abrir los cielos. Lo que la iglesia necesita son Elías, son hombres como Samuel, que se vuelvan a levantar, a clamar por su iglesia, a clamar por su nación. Es que un hombre, mi amado hermano, que ora tiene poder. Elías comenzó a orar, los cielos comenzó a dar la lluvia, se comenzó a ir la sequedad espiritual. Aleluya, gloria a Dios. La sequedad espiritual se comenzó a ir cuando se levantó un hombre de oración. Amado hermano, la área más atacada de la iglesia en este tiempo es la oración. Usted se dará cuenta que la iglesia todo le da gozo, pero menos la oración. Escuche bien, un cristiano que no ora va a vivir fracasado. No hay persona más fracasada que pierde su vida de oración. Cuando nosotros entendemos cuál fue la clave para que la sequedad se fuera en los tiempos del rey Acab, fue un hombre de oración. Fue un hombre que dobló sus rodillas en medio de aquella crisis que la nación vivía. Un hombre lleno del poder de Dios, lleno de una vida de oración, cambió una nación completa. Un hombre que ora puede cambiar su vida. Un hombre que ora puede cambiar su matrimonio. Un hombre que ora puede salvar, gloria a Dios, a aquello que está perdido. Cuando la iglesia ora, gloria a Dios, tiene poder. Una iglesia sin oración es como un cuerpo
La iglesia, mi amado hermano, necesita volver a su vida de oración con Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando usted medita, ¿cuál fue la clave en la vida de Elías para que viniera la lluvia? Comenzó a orar. Mi amado hermano, lo más atacado en este tiempo es la oración. Vive Dios. Se da cuenta que cuando usted quiere orar, le entra pereza, le entra sueño, le entra cansancio, le entra desánimo, le entra de todo, pero menos deseo de orar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, mi amado hermano, que el que ora es indetenible. El que ora a través de una oración. En Mateo 26, Cristo venció al diablo en una cruz del Calvario. Satanás sabe que una oración lo venció. Una oración, mi amado hermano, puede darte la victoria, gloria a Dios. Pero necesitamos que se levanten hombres de oración, mujeres de oración en las iglesias. Mi amado hermano, la iglesia está careciendo de su vida de oración. Miren, no hay área más atacada en este tiempo que la oración. El área donde Satanás está atacando más en este tiempo en nuestra vida es la oración. Hoy en este tiempo, amado hermano, la mayoría de la iglesia tiene tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para orar. ¿Se han preguntado por qué? Porque el diablo conoce que la oración es lo más poderoso. Mire, por muy cargado que usted esté, por muy preocupado que usted esté, pero si se tira una hora de oración, cuando se levanta renovado, se levanta lleno del poder de Dios. Oye, amado hermano, la oración cambia las cosas. La oración puede cambiar tu estado de ánimo. Mire, yo he experimentado por experiencia personal. A veces me he sentido cansado, me he sentido fatigado, pero si me da una hora después de que me levanto, me siento renovado. Gloria a me siento Dios. con una fuerza. La oración te da poder, la oración te da una fuerza sobrenatural. El que ora, gloria a Dios, tiene fuerza como la del búfalo. El que ora, renueva fuerza como la águila. El que ora, gloria a Dios, tiene poder. Hoy Dios te hace un llamado a la oración, a la oración. Vuelve a la oración. Aquel gente que ha perdido su vida de oración, pero hoy Dios te dice que vuelvas otra vez a tu vida de oración. Aleluya. Aquí hay gente, amado hermano, que ha perdido su comunión con Dios. Hoy Dios te dice, vuelve a la oración. Hay gente aquí que está cargada y te preguntas por qué. Porque has descuidado tu vida de oración. Ya no tienes el mismo anhelo por orar. Mi amado hermano, necesitamos otra vez volver a encender esa pasión por Dios. Gloria a Dios. Necesitamos encendernos, gloria a Dios. Mire, para los grandes hombres de Dios como para Daniel. Mire, tan importante era la oración que oraba 3 veces al día. Que aunque le dicen que lo van a meter al foso de los leones, Daniel dijo, no, yo no voy a dejar de orar. Daniel amaba más su vida de oración que su propia vida. ¿Cuánto usted valora la oración? Daniel decía, por oración, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Daniel prefería morir orando que vivir sin orar. Yo no sé usted cómo valora su vida de oración. Si aquí estuviera Daniel, usted le preguntara qué tanto vale la oración para ti, le daría, vale más que mi vida. Cuando firmaron aquel edicto en Daniel capítulo 6, dice la Biblia que todo aquel que orara en términos de 30 días iban a ser lanzados en el foso de los leones. Daniel escuchó el edicto, pero aunque él escuche el edicto, él no dejó de orar. Mire qué tanto valor le daba Daniel a la oración. Daniel sabía que si él oraba, si lo hallaban orando, iba a ser metido en el foso de los leones. ¿Qué le da a entender usted esta acción que Daniel muestra? Que Daniel amaba más su vida de oración que su propia vida. Amado hermano, toda la iglesia a nivel mundial sabe que la oración tiene poder. Pero ¿sabes qué? No tienes un conocimiento revelado de lo que es la oración. Cuando la oración se te revela, no porque otro dice, no porque la gente dice que tiene poder, cuando se te ha revelado y entiendes que hay un poder sobrenatural, cuando lo vives, como cuando has comido una comida sin que otro te diga, tú sabes que esa comida es buena. Hay mucha gente que ha escuchado que la oración tiene poder, pero no lo has experimentado. Amado hermano, la oración tiene tanto poder que Daniel oraba 3 veces al día, David oraba 3 veces al día. ¿Por qué estos hombres amaban tanto la oración? Porque conocían que la oración estaba el poder. La oración, mi amado hermano, despierta avivamiento sobre la iglesia. Todos los hombres de Dios en la Biblia, gloria a Dios. Cuando yo leí un poco del libro que el pastor me daba de los generales de Dios, usted se puede examinar todos los avivamientos cómo comenzaron con la oración. La oración trae avivamiento, la oración trae despertar, la oración quita la sequedad espiritual. Gloria a Dios. Necesitamos, amado hermano, volver a nuestra vida de oración. Miren, yo a veces
cómo me siento antes de que no oro? Me siento cargado, me siento desanimado, pierdo el deseo por Dios, pierdo el deseo por la vida. Pero cuando me levanto a orar una hora, hermano, un poder tan sobrenatural que tú sientes como que ayer te convertiste. Te sientes un gozo, una energía, una fuerza, un fervor en tu alma, una fuerza sobrenatural que no hay diablo que te detenga, mi amado hermano. Porque si la iglesia entendiera que es más poderosa de rodillas, estuviera poco tiempo de pie. En la oración está la respuesta, en la oración está el poder. El que ora, mi amado hermano, tiene poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo que como jóvenes y como iglesia necesitamos reconocer que lo más importante de nuestra vida, entre muchos principios de un cristiano, es nuestra vida de oración. Mire, si hay algo que usted va a tener batallas, es en la oración. La área más atacada, yo examino cómo el diablo ataca la oración. Lo digo por experiencia personal. Le pega sueño, le pega cansancio, se siente preocupado, se siente desanimado. ¿No le pasa eso a usted? Se pregunta por qué. Porque el diablo sabe que si usted se tira una hora, cuando se levante, el desánimo que le está poniendo no lo va a detener. La depresión tiene que irse. El aburrimiento tiene que irse. Amado hermano, la oración tiene tanto poder. Gloria a Dios. Mira, yo quisiera metérmeles a ustedes para que ustedes entendieran lo lindo que es el evangelio, lo lindo que es, mi amado hermano, mantener una relación con Dios. Vive fuera del control de la carne, vive una vida en el espíritu, una vida con gozo, una vida con paz. Lo que la iglesia necesita es avivar su relación con Dios. Necesitamos, iglesia, avivar nuestra relación con Dios, amado hermano. Porque la iglesia en este tiempo está flaqueando, y es en tu vida de oración. El reto tuyo más grande, desde que te convertiste a Cristo hasta que te mueras, o si Cristo no ha venido, te darás cuenta que es en mantener todos los días de tu vida una vida de oración. Aleluya. Escuche bien, cualquiera es capaz de predicar, cualquiera es capaz de ir a la iglesia, cualquiera es capaz de decir yo soy cristiano, pero no cualquiera mantiene todos los días una vida de oración. Se pregunta por qué. Porque el diablo sabe que el cristiano que ora tiene crecimiento. Aleluya. Cuando Daniel comenzó a orar en el ayuno de 21 días, la Biblia dice que Daniel comenzó a volver su rostro a Dios. La iglesia necesita volver su rostro a Dios, quitarlo de la distracción del mundo y enfocarlo en la presencia de Dios, quitarlo de los afanes de la vida y enfocarse en la presencia de Dios. Daniel dice, volví mi rostro a Dios. Iglesia, vuelve tu rostro a Dios, vuelve otra vez, gloria al Señor, a establecer tu comunión con Dios. Y cuando Daniel comenzó a orar, la Biblia dice que bajó Gabriel. ¿Por qué? Porque había un hombre de oración. ¿Sabe qué le dijo el ángel Gabriel? A Daniel le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón y comenzaste a orar, fue dada la orden. Mira lo que el ángel está diciendo. El ángel está diciendo, yo estoy aquí por una oración que tú hiciste. Satanás sabe que un cristiano que ora pone en movimiento el poder de Dios, pone en movimiento, gloria sea el Señor, los ángeles de Dios a tu favor. Satanás sabe que el cristiano que ora lo pone a pelear con los ángeles de Dios. El diablo, los demonios saben que un cristiano que ora provoca una guerra en el mundo espiritual. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para que tú no ores. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú oras le provocas una guerra en el mundo espiritual. Había una batalla en el mundo espiritual. A ver, Miguel estaba luchando con los principados de Persia. Y el ángel le dice, desde el momento que tú oraste, fue dada la orden. ¿Por qué? Porque la oración es lo que tiene poder, amado hermano. Más que venir a una iglesia, amado hermano, necesitamos entender que necesitamos tener una vida de oración. Amado hermano, escucha bien. Usted como cristiano, yo como cristiano, no solamente fui llamado a venir a una iglesia, eso es parte de la iglesia. El primer llamado suyo es a tener una comunión íntima con Dios. Hermano, ¿cómo es posible que hay gente que venga los 4 días a un servicio y está seca? La respuesta es sencilla. Hermano, yo conozco gente que viene 4 días a la iglesia y no se le mira, no se le gozo. ¿Por qué? Porque no hay intimidad en el secreto. Hemos perdido. Amado hermano, un cristiano que no tiene intimidad con Dios no crece. Miren, no hay cristiano más aburrido, más fracasado que el que pierde su relación con Dios. Por eso el diablo va a hacer hasta lo último para distraerlo, para robarle el enfoque de su vida de oración. Porque el diablo sabe que si usted no ora, es como vivir sin Dios. Un cristiano que no ora está fracasado. ¿Por qué? Porque el que no ora, amado hermano, vive en una calamidad espiritual, vive en depresión, vive cargado,
vive turbado, vive desesperado, vive en aprieto. Pero el que se mantiene equilibrando su vida en una vida de oración, vive en una paz. Mire, le voy a decir algo. A veces yo me he sentido cargado, turbado. Va a ser inevitable que no le llegue la turbación. Va a ser inevitable que no le llegue, que no se sienta solo. Eso es inevitable. El problema es cuando usted permanece con esa carga. Cuando usted todo el tiempo vive en la misma condición. A mí me ha llegado. Pero yo me he dado cuenta cuando me levanto de una hora. ¿Sabe cómo me levanto? Una paz. Una quietud. Que pueda ver lo que esté a mi alrededor. Una paz tan calmada, tan linda. Eso solamente lo produce una vida de oración. Amado hermano, todos los hombres de Dios que vivieron una vida en paz, en serenidad, fueron hombres de oración. Le voy a decir algo. No solamente es orar, tiene que aprender cómo orar. Mire, una vez me acuerdo yo, este es un testimonio casi ya, pero se lo voy a contar a ustedes. Una vez me acuerdo yo que me sentía tan cargado que oraba 20 minutos y nada. Y de pronto una vez le dije yo mi locura: Señor, me siento cargado, pero me voy a levantar de aquí hasta que tú me descargues. Escuche bien, de ahí para allá yo descubrí algo tan maravilloso y me di cuenta que hay batallas espirituales que usted no las va a ganar con 15 minutos de oración, ni siquiera con una hora, ni siquiera con 40 minutos. Ahora entiendo por qué hay cristianos que saben que la gente dice que la oración tiene poder, pero a pesar de que has orado horas y te levantas y te sientes lo mismo. Entonces dice: ¿cómo es que la oración tiene poder si ya oré y me siento lo mismo? Es que no has sabido que hay batallas que no las vas a ganar con 15 minutos, con 10 minutos. Miren, esa vez lloré. Me acuerdo yo, gloria sea al Señor, que cuando iba orando un poquito más de una hora sentí que algo se desprendió. Mi amado hermano, estaba tan cargado, tan agotado, pero cuando me levanté, me sentí con una fuerza, me sentí con un deseo, con una pasión. Se fue la carga, se fue el estrés, se fue la preocupación, toda la carga que había aquí en mi hombro. Sentí que algo la arrancó. ¿Y sabe qué aprendí en ese momento? Que hay batallas que no las va a ganar con 15 minutos de oración. Mire, el Señor me ministraba algo. Así hay muchos de mi pueblo que oran y a pesar de que han orado se sienten cargados. ¿Por qué? Porque no has entendido que hay batallas que no las vas a ganar con 15 minutos de oración. No las vas a ganar muchas veces ni con una hora. Tienes que aprender a persistir en la oración. Por eso David en el Salmo 5:3 dice: de mañana, dice, me presentaré delante de ti, oirás mi voz, dice, y esperaré. ¿Qué David entendía cuando esperaba? Es que cuando esperas, Dios te descarga. Isaías 40:31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. Aquí hay muchos de ustedes que están orando 15 minutos y te sienten lo mismo. Miren, de allí para allá descubrí un secreto que yo quiero que usted se lo lleve. Cuando usted se sienta cargado, no se levante hasta que sienta que se debe de aprender a persistir en la oración. Mire, le voy a hablar secretos muy íntimos míos, de nosotros los predicadores. Mire, a veces yo lo más que oro en palabras son 10 minutos, pero me quedo esperando hasta 40 minutos, una hora. Y cuando me levanto, porque no se trata tanto de tus palabras, se trata que tanta fe tienes de creer que la carga que tienes, Dios te la puede quitar. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. Recuerda que Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce lo que yo estoy pasando, pero Dios te va a probar, amado hermano. Y así hay mucha gente que no conocen el poder de aprender a esperar en oración. Por eso, mire, yo ahora una de las cosas que he descubierto, que cada vez que me siento cargado, yo no me levanto hasta que siento que la presencia de Dios me descarga. Por eso hay cristianos que a pesar de que han orado, y tú mismo eres testigo, que hay personas que han orado, levante la mano los que han orado y se han levantado muchas veces lo mismo. A mí me pasó. Levante la mano, no tenga pena. A todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a persistir en la oración. Amado hermano, cuando usted aprende a esperar en Dios, Dios lo va a renovar, Dios lo va a descargar. Por eso usted va a ver que hay gente que aunque han orado andan cargados, andan preocupados. Y usted le pregunta: ¿pero ya oraste? Y él dice: sí, ya oré. Pero es que él no tiene conocimiento que hay guerras que no se ganan con 15 minutos.